Mi marido se levantó en la cena de Nochebuena, golpeando la mesa con la copa. He decidido vender esta casa. Su voz resonó cortando las risas. Sofía y sus hijos necesitan más espacio. Nuestros hijos Elena y Lucas se quedaron helados, con los tenedores suspendidos en el aire. Yo sonreí, una sonrisa gélida que no llegó a mis ojos. No puedes vender algo que legalmente ya no es tuyo. Entonces, con una calma que lo desarmó, le entregué un sobre grueso. Llevaba en pie desde las 5 de la mañana. No porque nadie me obligara, sino porque quería que la cena de este año, la última, fuera absolutamente perfecta. La cocina olía a gloria, mantequilla, canela, romero. Como en mis recuerdos de infancia en Sevilla, el cordero de 8 kilos, marinado durante 24 horas, se asaba lentamente a 180 grados. Yo estaba junto al fregadero con el delantal impecable, cortando turrón de Gijona mientras el repiqueteo de la lluvia en el porche marcaba un compás melancólico. Detrás de mí el teléfono de mi marido, Mateo, vibró por sexta vez esa mañana. Lo vi de reojo. Se detuvo junto a la mesa del comedor con los ojos pegados a la pantalla, una sonrisa estúpida curvando sus labios. Hacía años que esa sonrisa no era para mí. Mateo, ¿puedes ayudarme a meter la bandeja de patatas al horno? Le llamé, mi voz firme. Solo un minuto, Laura, respondió, sus dedos danzando frenéticamente por la pantalla como si una titiritera invisible manejara los hilos. Apreté el paño de cocina en mis manos hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Por supuesto, toda la planificación, la compra, la limpieza, la cocina, lo había hecho sola. Como cada año. Pero este año era diferente. No era el cansancio lo que pesaba, sino un dolor sordo y persistente en el pecho, una verdad que llevaba meses apartando. A las 9 en punto llegaron mis hijos. Elena, recién llegada de su máster en Barcelona, traía las ojeras del esfuerzo, pero también la sonrisa más brillante del mundo. Lucas, que ya era un joven ingeniero en Madrid, me abrazó por la espalda mientras yo removía la salsa de arándanos. La casa huele al mejor lugar del mundo, mamá, bromeó. Sonrió levemente y por un instante fugaz, cada hora de sueño perdido, cada sacrificio, valió la pena. La mesa estaba puesta con un esmero casi doloroso. Saqué la vajilla de porcelana con el borde dorado que mi abuela solo usaba en ocasiones especiales. Las velas parpadeaban suavemente. Las servilletas de lino estaban dobladas en forma de cisne. Cada detalle había sido pensado, una sinfonía silenciosa de amor y tradición. Mateo ni se dio cuenta. Una vez que todos estuvieron sentados, serví un vino reserva y escuché las risas de mis hijos resonar por la habitación, llenando el vacío que Mateo había creado. Ese era el momento exacto que había imaginado a través de cada tarea y cada receta. Pero entonces Mateo dejó su copa con un golpe seco y se levantó abruptamente. Tengo algo que necesito anunciar. Su voz era tan tranquila que resultaba desconcertante. La mesa enmudeció al instante. Vi la mano de Elena detenerse a mitad de camino hacia su copa. Lucas frunció el ceño, su mandíbula tensa. Mateo se aclaró la garganta y se ajustó la camisa como si se preparara para una presentación en la sala de juntas. He decidido vender esta casa. ¿Qué? Casi gritó Lucas, poniéndose en pie. Mateo continuó imperturbable, sin permitir interrupciones. Sofía y sus hijos necesitan más espacio. Kael acaba de cumplir 4 años y los mellizos pronto empezarán primaria. Su piso es demasiado pequeño para 3 niños que crecen. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, aunque mi rostro permaneció impasible. Sofía. El nombre que había escuchado susurrado en llamadas nocturnas durante más de 6 meses. La compañera de trabajo que llamaba a horas intempestivas, la amiga de marketing que necesitaba apoyo emocional. Ahora resulta que tenía 3 hijos y una casa que Mateo, mi marido, planeaba regalarle. La nuestra. Elena me miró con los labios entreabiertos, sin palabras, el horror reflejado en sus ojos. Lucas miraba a su padre con una furia helada. Y yo miré a Mateo, el hombre que acababa de usar su voz para demoler todo lo que yo había construido durante 19 años. Nuestro hogar, nuestra confianza, los momentos sagrados de nuestra familia. Delante de nuestros hijos, no dudó ni un segundo en separarnos para despejar el camino a otra mujer. No grité. No estrellé mi copa de vino contra la pared.
No lloré en la mesa. Me levanté lentamente con una firmeza que me sorprendió a mí misma, como si cada paso ya hubiera sido ensayado 1000 veces en mi mente. Fui a la cocina, abrí el tercer cajón de la cómoda, donde había escondido el sobre durante las últimas 3 semanas, debajo de los manteles de hilo. Al regresar a la mesa, lo puse junto al plato de Mateo, justo al lado de la mancha de salsa que había dejado mientras divagaba sobre la nueva casa. Y como los niños necesitan un patio más grande, continuaba él. Lo interrumpí. Si hoy es día de anuncios importantes, entonces yo también tengo algo para ti. Me senté de nuevo, aparté mis cubiertos y lo miré fijamente a los ojos. Miró el sobre como si se hubiera materializado de la nada, como si fuera una víbora. Por una vez la arrogancia habitual en sus ojos se había ido, reemplazada por algo más parecido a la inquietud, tal vez incluso al miedo, como si pudiera sentir que no era solo papel lo que había dentro. ¿Qué es esto?, preguntó su voz repentinamente ronca. Mis labios se levantaron ligeramente, una sonrisa vacía de calidez, vacía de ira, llena de una certeza absoluta. Un regalo. Para que tengas claridad. Luego, con total tranquilidad, corté otro trozo de pastel de batata, masticándolo aunque mi garganta estaba tan seca como el desierto. No necesitaba explicarlo. Quería que lo abriera él mismo, que sintiera el peso del papel en sus manos. Elena susurró casi inaudiblemente. «Mamá, ¿desde cuándo lo sabes?» No aparté los ojos de Mateo, que seguía mirando el sobre como si pudiera quemarlo con la vista. El tiempo suficiente para estar preparada, cariño. El tiempo suficiente para no arruinar esta cena con un arrebato inútil. Para Mateo ese sobre era solo un paquete de papel, pero para mí era una declaración silenciosa, una jugada de ajedrez final. Era mi jaque mate. Todavía recuerdo la noche exacta en que la primera semilla de la sospecha fue plantada. Era una tarde fría y lluviosa de marzo. Lo estaba esperando en casa, como siempre. En 19 años de matrimonio, nunca había llegado a casa más tarde de las 10 sin llamar. Pero esa noche el reloj de pared pasó de las 11:30, y todo lo que podía oír era el zumbido monótono del frigorífico y el golpeteo de la lluvia contra la ventana. Cuando finalmente entró con el abrigo ligeramente arrugado y el pelo con un aspecto extrañamente recién peinado, supe en mis entrañas que algo andaba mal. «Lo siento», dijo. La reunión se alargó más de la cuenta. Dejó caer su maletín en una silla, evitando mi mirada a toda costa. Había recalentado la lasaña 3 veces, y la capa de queso estaba acartonada. Le pregunté sobre el proyecto o el cliente, quien más estuvo en la reunión. Tenía respuestas para todo, fluidas, ordenadas, impecables. Quizás demasiado impecables. Después de esa noche, las reuniones tardías empezaron a aparecer con más frecuencia en su calendario. Tomé nota mentalmente, pero no dije nada. Me dije a mí misma que solo estaba dedicado a su trabajo, que estaba imaginando cosas. Pero la verdad es que ya había empezado a prestar atención, a conectar los puntos. La primera vez que oí el nombre de Sofía fue una noche a finales de abril. Estaba lavando los platos después de cenar cuando sonó el teléfono de Mateo, que había dejado sobre la encimera. La pantalla se iluminó con el nombre, Sofía M. Marketing. No soy el tipo de persona que husmea en los mensajes de su marido, pero cuando lo vi rechazar la llamada apresuradamente y teclear con rapidez, «No llames ahora, ella está en casa», me quedé helada en el fregadero con las manos sumergidas en agua jabonosa. A partir de ese día, el nombre de Sofía empezó a aparecer más a menudo durante conversaciones casuales, en menciones despreocupadas cuando hablaba de ideas del equipo de marketing o al describir a una mujer brillante que acababa de unirse a la empresa. Una tal Sofía que realmente entiende la psicología del cliente, que es tan creativa con las estrategias de campaña, que está pasando por un divorcio difícil y necesita a alguien con quien hablar. ¿Y yo? ¿Qué pasaba conmigo? Una mañana a principios de mayo, accidentalmente vi una foto destellar en la pantalla del teléfono de Mateo mientras él dormía la siesta en el sofá. Fue tomada en un parque. Mateo, con su familiar camiseta gris, estaba atando los cordones de un niño pequeño. Junto a él estaba una mujer morena con los brazos alrededor de una niña pequeña, ambos con una sonrisa radiante. No supe si sentirme destrozada o atónita, porque esa foto fue tomada el mismo día que él me dijo que iba a un partido de baloncesto con Lucas. No lo confronté de inmediato. En cambio, abrí mi ordenador portátil y comencé a buscar Sofía Martín,
viviendo en los suburbios del norte, es directora de marketing en una pequeña empresa, madre de 3 hijos, recientemente divorciada a finales del año pasado. Sus redes sociales eran un santuario a su nueva vida, picnics con niños, cenas alegres y un hombre sin rostro que yo reconocía al instante por su reloj, su ropa. Mateo. Una vez se negó a llevarme a una pastelería de la calle Serrano, diciendo, está demasiado lejos, no vale la pena el viaje. Sin embargo, en una de las fotos de Jennifer, ella sonreía junto a un cupcake rosa con la leyenda, un capricho de quien hace la vida más dulce. Confundida, humillada, aplastada. Llevé esa tormenta de emociones durante todo el mes de junio. Pero aún así no actué, no confronté. Necesitaba más. Necesitaba certeza. Luego llegó el día en que Elena, en una llamada, mencionó con total inocencia, la última vez que vi a papá estaba con alguien y 3 niños pequeños. Pensé que era una compañera de trabajo, pero la forma en que caminaban juntos, se sentía como una familia, ¿sabes? Yo sabía. Fue entonces cuando todo quedó dolorosamente claro. Mateo no solo estaba engañando, estaba construyendo activamente una nueva vida, una nueva familia, mientras seguía esperando que yo pusiera la mesa, planificara nuestro aniversario y recordara a nuestros hijos que llamaran a su padre más a menudo. Ya no me sentía como una esposa, me sentía como un lugar vacío, la mujer que mantenía la casa caliente por si él necesitaba un descanso de su otra vida. Pero ya no lo estaba esperando en casa. A partir de ese momento empecé a documentar todo, cada detalle, cada comentario extraño, cada transacción bancaria sospechosa. No para llorar, no para acusar, sino para prepararme. Para prepararme para hoy, el día en que él tranquilamente se levantó en la cena de Nochebuena y dijo a nuestros hijos que le estaba dando nuestra casa a otra mujer y sus hijos. No esperaba que yo también tuviera algo que anunciar, y ciertamente no era el postre. El sobre permaneció sellado esa noche. No era necesario. Sabía exactamente lo que había puesto dentro y sabía que era lo suficientemente pesado como para mantener a Mateo despierto durante muchas, muchas noches. Ese sobre contenía algo que no podía borrar, que no podía manipular con sus mentiras habituales. Contenía evidencia financiera clara, notariada, con cifras y sellos de tiempo. Todo comenzó a principios de julio, cuando recibí un aviso de la compañía eléctrica. La factura del mes anterior no se había pagado. Era la primera vez en casi 20 años que mi nombre aparecía en una lista de morosos. Me quedé helada. Yo había estado transfiriendo puntualmente mi parte de los gastos del hogar a la cuenta de Mateo. Como siempre, se suponía que él debía encargarse del resto, y nunca había omitido un pago. Lo llamé justo después de colgar con la compañía de servicios públicos. Creí que habías pagado la factura. Oh, debe haber sido un fallo del sistema. Lo revisaré más tarde. No te preocupes. Pero sí me preocupé. Muchísimo. A partir de ese día, silenciosamente empecé a revisar las cuentas bancarias asociadas a nuestros 2 nombres. Y entonces encontré algo que casi me hace soltar el teléfono. Una nueva cuenta de ahorros, abierta hacía 11 meses, listando solo 2 nombres, Mateo Díaz y alguien de quien nunca había oído hablar, Sofía Martín. Al principio pensé que era un error, un homónimo. Pero después de iniciar sesión para ver los extractos, sentí que mi ritmo cardíaco se ralentizaba hasta convertirse en hielo. Las transacciones eran constantes, casi diarias, 500 euros en sueños de cuna, una tienda de muebles de lujo para niños, 120 euros en pasteles mágicos, una pastelería conocida por sus tartas de cumpleaños personalizadas, 340 euros en pasitos de ángel, una boutique de zapatos para niños a medida. Y luego el golpe final, un pago de 1,000 euro a Bright Horizons Preschool. Ni uno solo de esos nombres tenía algo que ver conmigo o con nuestros hijos, Elena y Lucas. Volví atrás y revisé nuestras facturas de casa. La factura de la electricidad se había pagado con retraso, generando un recargo. Nuestro plan de Internet se había degradado a uno más lento para reducir costos, según me había dicho él. El dinero de la matrícula universitaria de Elena, que yo creía que Mateo había transferido de nuestra cuenta de ahorros conjunta, nunca llegó a su destino. Me senté en medio de una montaña de papeles, con las palmas de las manos heladas. Mateo había estado drenando sistemáticamente dinero de nuestras cuentas matrimoniales para mantener a 3 hijos que no eran suyos,
mientras dejaba que su propia hija luchara por sobrevivir con becas y trabajos de medio tiempo. Empecé a imprimir cada extracto bancario de los últimos 3 meses, página por página, transacción por transacción. No quería creerlo, pero cada línea impresa se adentraba más en una verdad innegable. El hombre con el que me casé había usado el dinero de nuestra familia para construir otra familia en secreto, pero con un plan muy claro. Encontré un gran pago sospechoso, 9.800 euros, a una empresa de diseño de interiores en el exclusivo barrio de Salamanca. Fui allí en persona, fingiendo ser una cliente interesada. La recepcionista miró la foto que le mostré e inmediatamente dijo: «Oh, esa es la casa de la señorita Martín y su novio, ¿verdad? Acaban de terminar de decorar la habitación de los niños. Todavía tenemos las muestras de diseño, si quieres verlas». Logré agradecer cortésmente, sintiendo como algo se derrumbaba detrás de mis costillas. De vuelta en casa, abrí el armario de abrigos de Mateo. En el bolsillo lateral de la americana que a menudo usaba para las reuniones con clientes, había una pila de recibos, supermercados, tiendas de juguetes, farmacias, todo para artículos infantiles. Incluso había un recibo de un pastel de cumpleaños con glaseado rosa que decía: «Feliz cuarto cumpleaños, Iris». Iris no era mi sobrina ni amiga de Elena. Era la hija de la mujer a la que Mateo estaba protegiendo en secreto. Lo reuní todo: extractos bancarios, recibos, fotos, resúmenes de transacciones, y los sellé en un sobre grande. Escribí Mateo en la parte delantera con la misma caligrafía cuidada que usaba para escribirle cartas de amor cuando éramos novios. No escribí nada más. Dejé que los números y el papel hablaran por sí mismos. Esa noche, mientras él estaba afuera hablando con Sofía por teléfono, fingiendo que era una llamada de trabajo, yo me quedé en la oscuridad con la mano apoyada en el picaporte de la puerta y oí cada palabra. «No te preocupes, la casa estará a tu nombre a finales de mes. Es solo papeleo. Adelante y elige el color de las cortinas». Me di la vuelta, abrí mi impresora y empecé a hacer una segunda copia de todo para mi abogado. Sabía que la necesitaría. Conocí a Gregorio Palacios un lunes por la mañana a principios de septiembre, en una oficina bañada por el sol en el 6º piso de un edificio del centro. La placa en la puerta decía: «Palacios y Asociados, divorcio y protección de bienes personales». Parecía tener unos 50 años, con ojos penetrantes que no eran fríos y una voz tranquila y mesurada, como si cada palabra hubiera sido pesada cuidadosamente. Le entregué el expediente que había pasado 3 semanas compilando: extractos bancarios, transacciones, capturas de pantalla, recibos de tiendas, incluso la factura del pastel de cumpleaños de una niña pequeña que no era mía. Gregorio hojeó cada página, asintiendo lentamente. «Ha hecho usted el tipo de trabajo que generalmente le lleva semanas a un equipo forense completo. No creo que necesitemos contratar a un investigador privado». Le di una leve sonrisa, la primera sincera en meses. ¿Quién necesita vigilancia cuando tu propio marido deja un rastro financiero tan claro en cada paso que da? «Necesito quedarme con la casa», dije con firmeza. «Planea venderla y no voy a permitir que eso suceda». Gregorio hizo una breve inclinación de cabeza antes de dejar el expediente a un lado. «La casa está actualmente a nombre de ambos». «Sí, pero la mayor parte de la hipoteca se ha pagado desde mi cuenta personal. Tengo los extractos que lo demuestran». «Perfecto. Entonces convertiremos su parte en propiedad única mediante un procedimiento legal interno. Será discreto y rápido». Rápido, limpio, discreto. Esas eran las palabras que necesitaba oír. A partir de esa semana, fui a la oficina de Gregorio todos los martes por la tarde después del trabajo. Cada cita se reservaba bajo Reyes, mi apellido de soltera. No dejé mensajes de voz, no envié correos electrónicos. Toda la correspondencia era escrita a mano y enviada por correo, como si estuviera viviendo en otra época. Pero en esa época el secreto seguía siendo el arma más afilada. Firmé cada documento con mano firme. A veces me preguntaba, ¿mi mano estaba así de firme cuando firmé mi certificado de matrimonio? Llegó octubre y el clima se volvió frío afuera. Mateo seguía interpretando el papel de un marido normal. No tenía ni la más remota idea de que la casa que planeaba vender ya no le pertenecía legalmente. Cambié la combinación de la caja fuerte. Reorganicé todos nuestros documentos legales.
Envié una copia del expediente legal completo a una bóveda bancaria registrada únicamente a mi nombre. Reinicié el tablero de juego y luego me senté a esperar mi momento. Y él me lo dio esa tarde. Cuando Mateo se levantó en la mesa de la cena de Nochebuena y audazmente declaró que vendía la casa, no me sorprendió en absoluto. Se sintió como ver a un hombre firmar su propia sentencia de muerte con una arrogancia ciega. Cuando mencionó a Sofía, cuando habló de 3 hijos desconocidos, cuando usó la palabra estabilidad para describir la vida en la que intentaba meter a otra mujer, supe que era la hora. Nadie abre un sobre cuando siente que el contenido podría destrozar todo su plan futuro. Y yo me aseguré de eso. Dentro del sobre había una copia de la transferencia de la escritura de la casa, ahora solo a mi nombre, un estado detallado de los gastos de Mateo, con notas sobre cada transacción que involucraba a Sofía, y un certificado legal notariado que confirmaba la separación de bienes matrimoniales. Adjunto había una nota corta, escrita a mano con letra cuidadosa: no necesitaba ganar esta casa. Simplemente no iba a dejar que vendieras algo que nunca poseíste por completo. Me había estado preparando para ese momento durante 3 meses, no para tomar represalias, sino para proteger todo lo que había trabajado tan duro para construir. Esta casa no era solo ladrillos y cemento. Era donde Elena dio sus primeros pasos, donde Lucas aprendió a tocar la guitarra, donde había colgado una corona de Navidad en la puerta 19 veces, esperando mantener unida a nuestra familia. Mateo ya no era parte de eso y tendría que enfrentar las consecuencias, cada línea de tinta negra en papel blanco. Mateo no abrió el sobre la noche de Nochebuena, pero supe desde el momento en que lo puse sobre la mesa que no podría comer otro bocado. Esa noche oí sus pasos recorriendo el piso de abajo, pesados, vacilantes, y luego comenzando de nuevo. Duró casi 2 horas. Cuando apagué las luces para dormir, el sobre seguía metido en el abrigo que había colgado junto a la puerta. Pero por la mañana se había abierto. Lo supe porque cuando entré en la cocina para hacer café, Mateo estaba sentado en silencio en la mesa del comedor, con los ojos inyectados en sangre, agarrando la pila de documentos como si de alguna manera pudieran deshacer lo que acababa de suceder. ¿Qué has hecho?, preguntó con voz ronca. Dejé el café en la encimera sin darme la vuelta. He protegido lo que estabas intentando tirar a la basura. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, luego de repente se levantó. Sacó su teléfono. Sus manos temblaban tanto que la pantalla se resbaló 3 veces antes de que lograra desbloquearlo. Lo oí decir, Sofía. En el silencio de la mañana, su voz sonó falsa y tensa. Cariño, comenzó tratando de sonar tranquilo. Oye, lo de la casa, solo hay un pequeño contratiempo. El papeleo aún no está finalizado. Serví más café en mi taza. Me quedé callada, disfrutando del aroma. La voz de Sofía estalló a través del altavoz, tan fuerte que no necesité esforzarme para oírla. Me lo prometiste, Mateo. Dijiste que la casa era tuya. Los niños ya han elegido los colores de las paredes. Mateo, dijiste que nos mudaríamos el mes que viene. Mateo se tambaleó hasta una silla. El sudor le brotó en las sienes. Es solo un problema de papeleo, te lo juro. Lo estoy manejando. Eres un mentiroso. Gritó ella, su voz quebrada por la histeria. Renuncié a mi trabajo. Rechacé una propuesta del padre de mis hijos para estar contigo, y ahora me dices que la casa nunca fue tuya. No estaba regodeándome. Simplemente me di la vuelta y serví otra taza. La llamada terminó abruptamente. Mateo se desplomó en la silla, pálido, como si acabara de recibir una citación judicial. Fue entonces cuando salí de la cocina, dejándolo solo con los documentos que estaban quemando el futuro que había construido sobre mentiras. Sofía se fue de la ciudad el lunes siguiente. Lo supe porque Elena la había visto cargando maletas y a 3 niños en un SUV alquilado, aparcado fuera de una oficina de abogados. Mamá, dijo por teléfono, estaba llorando mucho. Tenía la cara toda mojada. Y papá solo estaba parado junto al aparcamiento. Ni siquiera se acercó a ayudarla. Me encogí de hombros. Todos somos responsables de nuestras decisiones, cariño. Menos de 2 semanas después, Mateo fue despedido de su empresa. La razón oficial fue reestructuración interna, pero todos en su círculo lo sabían. Una vez que la empresa descubrió que había usado la tarjeta corporativa para gastos personales,
y por personales se referían a Sofía y los 3 hijos, no quedaba nada que defender. Se mudó a un viejo estudio en el lado oeste de la ciudad, el mismo tipo de lugar que solía ridiculizar como estrecho, oscuro e inhabitable. Le embargaron el coche por falta de pagos. El Rolex que solía llevar a las reuniones ahora figuraba como bienes empeñados en un catálogo online. Elena y Lucas se negaron a verlo. Cada vez que él le enviaba un mensaje a Elena, ella respondía con solo 3 palabras: pregúntale a mamá mejor. En cuanto a Lucas, cuando Mateo llamó por 4ª vez, finalmente respondió: ¿Qué quieres? Solo quiero explicar lo que pasó. No es lo que crees. No, no es exactamente lo que creo. Elegiste otra familia en lugar de la tuya real, y ahora quieres volver como si nada hubiera pasado. Mateo no tuvo respuesta. Lucas añadió con una voz dura como el acero: no necesito que arregles nada. Pero si todavía tienes una pizca de respeto por mamá, entonces aléjate en silencio. Eso es lo único decente que puedes hacer ahora. No sé si Mateo se echó atrás por las palabras de nuestro hijo o porque no le quedaba a dónde ir, pero después de eso, desapareció de mi vida como tinta seca borrada de una página. La gente que antes lo admiraba simplemente suspiró cuando oían su nombre. Algunos a los que solía menospreciar simplemente sonrieron. Y yo nunca miré atrás. No estaba esperando a verlo romperse. Solo me importaba que la vida por la que nos cambió se convirtiera en polvo. Empecé a reformar la casa una mañana de enero, cuando una rara luz solar invernal entraba por la ventana de la cocina, haciendo que el polvo en el aire brillara como purpurina suspendida. No había diseñadores de interiores, ni paneles de inspiración, ni equipos profesionales. Solo yo, una lata de pintura gris oliva y un par de guantes de goma que le pedí prestados a Elena. Empecé por el salón, el espacio donde Mateo solía sentarse todas las noches leyendo correos electrónicos con los auriculares puestos, el rostro congelado como una piedra. Ahora las paredes eran de un gris suave y relajante. Las fotos familiares que había quitado 3 semanas antes ya no estaban. En su lugar colgaban 3 pinturas abstractas que había comprado en una tienda de artesanos local. Sellé la vieja estantería de la oficina de Mateo y convertí la habitación en mi rincón de lectura. Un sillón crema, una lámpara de pie vintage, algunas plantas pequeñas y el aroma a aceite esencial de naranja dulce. Todas las tardes no lo llamé la oficina, lo llamé el lugar donde finalmente podía respirar. Lucas vino a visitarme un sábado por la tarde. Entró en el salón y se quedó paralizado. «Mamá, has cambiado todo». Busqué la tetera con manos firmes, la calidez en mi pecho extendiéndose silenciosamente. Creo que es hora de que esta casa refleje a la persona que realmente vive en ella. Lucas no preguntó más, pero sus ojos me vieron como una mujer que volvía a vivir, ya no una madre agotada aferrándose a algo que se había podrido hace mucho tiempo. Emma vivía en Portland haciendo prácticas en una empresa de diseño paisajístico. Me llamaba 3 veces por semana. Cada llamada empezaba con «Mamá, acabo de aprender algo nuevo» y terminaba con «Te echo mucho de menos». Dijo que gracias a mí por fin entendió que las mujeres no tienen por qué soportar para mantener una familia. Las mujeres pueden elegirse a sí mismas de nuevo. Y creo que Emma seguirá eligiéndose a sí misma, cada vez con más firmeza y confianza que antes. No volví al trabajo de inmediato. Me tomé 2 meses libres. La primera vez en mi vida sin un horario estricto. En cambio, me ofrecí como voluntaria en un centro de apoyo a mujeres, ayudando, escuchando y guiando a mujeres que estaban tan perdidas como yo lo estuve una vez. Gregory Palmer, mi abogado, se convirtió en un amigo. Comenzó con llamadas de trabajo, luego café los viernes por la mañana. Gregory nunca preguntó por Matthew, nunca fisgó, solo preguntaba cosas sencillas: ¿qué estás leyendo esta semana? ¿Has replantado el jardín? ¿Te gusta el teatro? No me apresuraba a etiquetar lo que teníamos. Solo sabía que cada vez que hablábamos me reía más y no sentía la necesidad de demostrar nada. Esa primavera volví a poner la placa con el nombre en la puerta principal, Nora Ellis. Ya no Davidson. Ni rastro de los años que viví a la sombra de otro. Un día recibí un sobrecertificado del juzgado. Matthew había solicitado oficialmente el divorcio, pero esta vez mis manos no temblaron. Puse los papeles sobre mi mesa de madera recién pintada, me serví una copa de vino tinto y puse mi disco de jazz favorito.
Volví a plantar todo el jardín trasero, el que Matthew una vez llamó una pérdida de tiempo. Planté margaritas silvestres, lavanda, incluso algunos tomates cherry. Todas las mañanas salía a regarlas, veía las hojas balancearse con la brisa y me sentía renacer. Una tarde de abril, mientras plantaba más lavanda, Matthew llamó. Apareció su número guardado en mi teléfono como Matthew, no contestar. Pero por alguna razón, tal vez por una silenciosa curiosidad, respondí. Nora. Su voz era ronca, vacilante. Sé que no debería llamar, pero necesito ver a los niños. No dije nada. Yo solo quiero arreglar las cosas. Sé que destruí todo. Pero si hay alguna posibilidad de hablar con Emma y Lucas, haré lo que sea. Miré al cielo. Algunos pájaros se deslizaban por el azul suave. La brisa traía el aroma de tierra húmeda y aceite de menta del difusor del porche. Respiré hondo. Matthew, tus hijos ya no son pequeños. No puedes sobornarlos ni engañarlos. Son mayores y lo saben todo. Depende de ellos decidir si mereces estar en sus vidas. Lo sé, hizo una pausa. Pero por favor, ¿puedes ayudarme a decirles que he cambiado? Colgué. Sin palabras. 3 días después, Lucas llamó. Mamá, papá me envió un mensaje. Estaba organizando libros en mi rincón de lectura favorito. ¿Qué vas a hacer? Pregunté tranquilamente. Ya lo hice, dijo Lucas. Le dije que abandonó a esta familia. No puede volver como si nada hubiera pasado. Ya no es alguien en quien pueda confiar. Me senté con la mano apoyada suavemente en la rodilla. Estoy orgullosa de ti, Lucas. No dijo nada, pero podía oír su respiración lenta y constante. Emma respondió a Matthew con un breve mensaje. Cuando viste a mamá caer, no volviste a levantarla, así que no finjas que te importa ahora que está de pie por sí misma. No sé cómo vive Matthew ahora al otro lado de la ciudad, pero he oído algunas cosas, que su trabajo fracasó, que fue rechazado en la mayoría de los puestos de nivel medio debido a problemas de confianza financiera, que Jennifer siguió adelante con un dentista, esta vez estable, amable. Está alquilando un viejo apartamento en el lado sur, va al trabajo en autobús y constantemente está atrasado con los pagos. Una mujer de mi grupo de voluntariado dijo que lo vio una vez haciendo fila en una tienda de descuentos, delgado y con aspecto perdido. No estaba segura de que fuera él hasta que se dio la vuelta y asintió torpemente. No me sentí engreída. Solo sentí el final. Estos días me despierto con el aroma del café recién hecho. Riego mi jardín. Charlo con Gregorio en el café de la esquina todos los viernes. Emma me envía fotos de su primer diseño de jardín comunitario en Portland. Lucas acaba de ser ascendido a jefe de equipo en su empresa tecnológica en Austin. Nuestra familia no está completa en el sentido tradicional, pero está completa a nuestra manera. Solía pensar que la venganza significaba hacer sufrir a alguien 100 veces más. Pero no. La verdadera venganza es vivir tan bien que ya no tienen un lugar en tu vida para volverte a herir. Una vez, mientras sorbía un expreso, Gregorio dijo, Nora, no solo sobreviviste, te transformaste. Me reí. No me gusta la palabra transformé. No necesitaba convertirme en alguien nuevo. Solo necesitaba ser yo misma, completamente sin pedir permiso. Ese verano, Emma, Lucas y yo organizamos una pequeña fiesta en el jardín sin razón, solo para celebrar un hermoso día rodeado de flores. Vi la risa de mis hijos bailar con el atardecer y, en ese momento, todo se sintió en calma. Mi historia no trata sobre la traición. Trata sobre cómo una mujer recuperó su vida después de una profunda desilusión. Solía creer que tenía que sacrificarme para mantener unida a una familia, pero la verdad es que soltar en el momento adecuado requiere más coraje. La felicidad no viene de rogarle a alguien que se quede, viene de construir una vida en la que nunca tienes que pedir permiso para ser tú misma. Y a veces las pérdidas son lo que finalmente deja espacio para que comience la libertad.